Estimados, tengan ustedes un buen día laboral, de trabajo, ¿cierto? Siguiendo con nuestro trabajo en planilla electrónica, entramos ya en fase final, que es lo que es netamente lo que tiene que ver con tablas dinámicas. Tabla dinámica es un proceso que se automatiza en base a ciertos conceptos porque el trabajo con fórmula es relativamente pequeño, más lo que es un trabajo de conocimiento y asociación de ideas. Por eso las tablas dinámicas tienen que ver con una relevancia de interpretación. ¿Cómo interpreta usted los datos y cuáles son los datos que a usted le están solicitando? De acuerdo a eso, usted va generando en forma automática sin mayormente realizar muchas fórmulas, excepto la última etapa que es lo que viene después de esto, que tiene que ver con algunas opciones de campos calculados. Pero generalmente todo el trabajo se es requiriendo a un tema de interpretación y trabajo en mouse. Frente a ustedes tiene una planilla que tiene bodega, producto, fecha de embarque, número de factura y valor de factura, que está relacionada con una guía que ustedes tienen que bajar, que es específicamente, están las opciones donde están 7 preguntas las cuales vamos a ir realizando. Por eso que es importante que junto con la planilla que ustedes bajen tengan las preguntas para que vamos realizando la interpretación de este conjunto de tablas dinámicas. Lo importante es que por ejemplo, ven ustedes abajo que dice BD. BD significa base de datos, TD, tabla dinámica, -1. ¿Por qué? Porque generalmente esto se trabaja con una base de datos. Una base de datos pequeña, ¿no? No vamos a tener 12.000 datos, no se justificaría para tratar de trabajar un proceso, digamos, que por pantalla no se podría compartir, sino que sería mucho movimiento de pantalla, tanto vertical como horizontal, lo cual le daría tendencia a confundirse, por eso se está trabajando con un pequeño grupo de datos. Lo importante que tenemos que hacer que, a modo de introducción, generalmente cuando uno genera un informe de una tabla dinámica de acuerdo a ciertos requerimientos que se van solicitando, lo ideal es que se vaya generando un informe por pregunta. Aquí nosotros tenemos 7 preguntas, lo ideal es que generemos un informe por 7 preguntas, lo cual lo podemos realizar, ¿cierto? Una hoja por cada una de las preguntas que vamos realizando. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros tenemos que marcar nuestra tabla, tiene que ser marcada entera. ¿Ya? Entonces, vamos a ir y vamos a marcar nuestra tabla entera, que es esto que está aquí, que en el fondo es mi BD o mi base de datos o mi trabajo concreto con lo que vamos a trabajar. De eso yo quiero obtener varios datos. Si bien los datos que tenemos son súper sencillos porque tenemos un grupo de bodegas, tenemos los productos, tenemos una fecha, tenemos un número de factura y un valor de factura. No tenemos nada más que eso. Entonces, vamos a ir y marcamos los datos y posteriormente nos vamos a ir a nuestro menú donde dice insertar. Y en insertar volvemos a lo que aparecía en los gráficos, tablas recomendadas, ¿cierto? Que lo principal aquí es trabajar con una tabla dinámica. Después que usted agarre la experticia, puede trabajar con los elementos recomendados porque lo va a poder descomponer, porque ya va a conocer cómo armarlo. Entonces, vamos a hacer donde dice tabla dinámica, pinchamos en tabla dinámica y le va a aparecer lo siguiente. Le aparece el siguiente menú. Si bien le aparece tabla el rango, obviamente el rango aparece porque lo tenemos marcado y aparecen signos pesos porque eso significa que esos valores están anclados. Si ustedes se recuerdan, cuando trabajamos las condiciones lógicas de sí simples y sí anidados, nosotros trabajamos con los anclajes que son los valores que siempre se van a tomar en consideración y no van a salir de ese rango. Anclaje, fijado, valores absolutos, como se conocen los famosos signos pesos. ¿Ya? Entonces nos dice ese rango. Y en la parte inferior de abajo nos dice en una nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente. Si yo pongo una nueva hoja de cálculo existente, automáticamente me va a tomar en esta misma hoja, voy a ir generando las hojas y los resultados de nuestra tabla dinámica, por ende lo vamos a ir generando y trabajando en hojas distintas. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos esta tabla aquí, esta hoja, y al lado no tenemos nada, entonces nos va a generar una, y de inmediato el consejo es cambiar el nombre y poner lo que vamos a trabajar, que en este caso sería, vamos a trabajar en la pregunta 1. Entonces, vamos a ir, seleccionar de un rango de tabla, ¿cierto? Nueva hoja de cálculo o una hoja de cálculo existente por si tuviéramos que trabajarla en otra hoja, pero vamos a trabajar una nueva hoja de cálculo. Le ponemos aceptar y automáticamente nos genera una hoja 1, o puede haber sido, dependiendo del Excel que esté trabajando, usted puede ser hoja 2, hoja 3, pero yo le voy a cambiar el nombre de inmediato y después voy a explicar lo que aconteció arriba. Botón contrario, cambiamos nombre y yo voy a poner acá
res de respuesta de pregunta 1. O vamos a poner mejor la P de pregunta. Vamos a poner pre-1, que es la pregunta 1 que estamos respondiendo de nuestra guía que tendrían que tener ustedes, que tiene que decir ejercicio práctico, tablas dinámicas -1 en la parte superior. Y son 7 preguntas. Entonces, aquí le aparecen dos opciones. Un cuadradito que aparece acá, que si yo pincho, que aparece entre las columnas A y C, si yo pincho acá, no aparece acá. ¿Se da cuenta? Porque las tablas dinámicas se trabajan de varias formas. Esta es la forma de ya a modo de expertise. Pero yo les voy a explicar el paso a paso que se trabaja mucho con esta opción, que es una tabla dinámica clásica, para que usted entienda el concepto de celda, columna, fila. Entonces, yo voy a ir acá, vamos a ir las primeras, las vamos a trabajar todas en base a esta condición y ustedes después les voy a ir explicando el sector derecho. Si ustedes se fijan en el sector derecho, tenemos los nombres de nuestros títulos, de nuestros rangos que están en nuestra BDTD1, ¿cierto? Que es bodega, producto, que eso es lo que tenemos. Entonces, aquí yo vamos a seleccionar, voy a ir acá y van a pinchar el botón contrario del mouse sobre esto, se van a ir a opciones de tabla dinámica y en opciones de tabla dinámica le aparece el segundo menú. Este menú, el nombre lo dejamos exactamente igual porque estamos trabajando en base a la pregunta 1, no vamos a modificar eso, pero en nuestro menú superior vamos a recorrer esto, menú superior, pero nos vamos a quedar posicionados en mostrar. Al quedarnos posicionados en mostrar, vamos a ir a la opción que dice diseño de tabla dinámica clásica. Voy a cancelar esto para que ustedes vean de nuevo. Botón contrario, opciones de tabla dinámica, mostrar y cliquean o seleccionan el diseño de tabla dinámica clásica. Presionamos aceptar y le aparece esto, que es muy parecido a lo que está acá. Si usted dice filtro, filtro en la parte donde dice coloque los campos de filtro acá. Después dice columnas, coloque los campos de columna acá. Filas, coloque los campos de fila acá. Y valores, coloque los campos de valor acá. ¿Qué es lo que pasa? Que yo puedo arrastrar estos valores y tirarlos acá y automáticamente se van a ir modificando acá. Si usted tira un valor, cualquiera de estos valores, que en el fondo son valores, porque independiente que tengan el nombre de la columna, forman parte de un conjunto de datos relacionado al nombre de la columna, si yo tiro cualquiera de estos productos acá, me los va a generar como fila, me los va a generar como columna, me los va a generar como datos. ¿Qué es lo que tengo que recalcar acá? Que automáticamente, mejor, voy a corregir. Vamos a empezar primero con que en los campos, ¿cierto? Usted lo que puede colocar son todos aquellos valores que se suman, se multiplican, se dividen, se restan, todos los que tienen operación matemática. De estos, ¿cuál de estos campos es el único que se puede sumar, ¿cierto? Multiplicar, dividir, es el valor de la factura. Si yo tiro el valor de la factura aquí, automáticamente le va a generar la suma. ¿Por qué? Porque en el 90% de las planillas electrónicas, automáticamente lo primero que hace, y viene configurado así para que cuando lo tiremos en la opción de valores de campo, sume, que sería lo mismo que tirarlo acá en la opción de valores, que sume, lo primero que hace es sumar, pero eso no significa que solamente suma. Después nosotros con una cierta modificación que hacemos en los menús, que también se los voy a explicar, podemos restar, multiplicar, podemos sacar valores máximos, podemos contar, etc. Entonces, no hay mejor forma de aprender esto que es ir resolviendo las preguntas. Por ejemplo, vamos a nuestra primera pregunta. Dice, ¿cuáles son los valores de factura por producto? O sea, ¿cuáles son los valores que tenemos que tener? Si nos están pidiendo cuáles son los valores de factura por producto, valores de factura no me dice el total de los productos, me dice el valor de factura por producto. Entonces, ¿qué tendría que tener yo? Tendría que tener, vamos a ir a producto, y producto yo lo va a desplazar y lo va a poner acá, donde dice en fila. Que es lo mismo que lo haga, que lo coloque acá, mire. Ya, yo lo voy a dar acá para que sea más dinámico. Mire. Ahí yo puse producto y el producto se le fue acá. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Voy a deshacer. Yo pesqué el producto, lo tiré acá, que es lo mismo que tirarlo acá, mire. ¿Se da cuenta? Valor del producto. La diferencia cuando trabaja con el diseño clásico le da dando el ejemplo. ¿Ve? Eso, se lo tiró acá y se fue acá. Perfecto.
y nos está diciendo cuáles son los valores de factura por producto. Ya tenemos los productos. ¿Qué nos falta? La factura, ¿cierto? Entonces la factura, usted puede tirar el número de factura, lo puede tirar acá, ¿cierto? Lo puede tirar aquí. Si lo tira acá, se lo va a sumar. No lo quiero sumar. Lo puede tirar a columna. Si lo tiro a columna, mire, aquí están todos los números de factura, ¿ves? Se da cuenta que queda muy engorroso el número de factura ahí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo aquí? Voy a descliquear el número de factura. Ya no está el número de factura. Y voy y tiro el número de factura. ¿Puedo tirarlo dentro del campo de fila al lado? Sí, perfecto, lo puedo tirar. Lo pincho acá y ahí tengo el producto y tengo el número de factura. ¿Ya? Lo tiré en la misma opción, vuelvo a repetir, puedo tirar al campo de fila, ¿cierto? A donde puedo tirar todos los valores que yo quiera. Entonces yo dije, voy a tener el producto y voy a tirar el número de factura al lado. Después vamos a ver alguna cosita que podemos hacer. Perfecto, lo hacemos así. Ahora, tengo el producto, tengo el número de factura, pero me dice cuáles son los valores por factura. Entonces, nos falta tirar los valores a campo. ¿Cuál es el único valor que se tira en campo, que se suma, se multiplica, etcétera? El valor de la factura. Entonces, el valor de la factura lo tiro acá. ¿Se fija? Lo arrastro y lo tiro acá. Y ahí tenemos los valores de factura. Entonces, si usted se pone a dar cuenta, tenemos producto, fíjese que el producto y número de factura está acá. Y el valor de la factura está acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a ir y voy a marcar este formato, ¿cierto? Vamos a marcar el formato y le vamos a dar, acuérdense que yo siempre trabajo con el botón contrario, pero si alguien quiere trabajar con la parte superior, ¿cierto? Me voy a ir a moneda y lo voy a trabajar sin decimal, entonces lo dejamos con formato. Perfecto. Si yo pincho afuera, desaparece esto. Ahora, ¿qué es lo que podríamos hacer? Dice, ¿cuáles son los valores de factura por producto? Mire, en esta parte de arriba es filtro. Filtro. Usted sabe lo que es el filtro. Ya vimos el trabajo con filtro. Entonces alguien podría decir, mire, voy a ir al producto, lo voy a mover y lo voy a tirar acá arriba. Entonces aquí tiene, ¿cuáles productos tienes todos? Aquí están todos los productos con todas las facturas, con todos sus montos. Entonces tú puedes decir, voy a seleccionar las manzanas y acepto. Entonces, las manzanas tiene esos números de factura y me entrega esos montos y te entrega un resultado total de 30.456.000. Entonces, me está preguntando, ¿cuáles son los valores de factura por producto? ¿Podría ser una de esas respuestas? Sí. Si a usted le gusta trabajarlo así, perfecto. Ahora, ¿en qué es lo que varía un poco esto? Es que en que, por ejemplo, yo aquí, claro, sé que es manzana, pero cuando yo quiero dos productos, generalmente queréis consultar dos productos y yo vengo y digo aquí voy a seleccionar varios elementos para poderlo seleccionar porque en este momento solamente puedo seleccionar uno. Pincho acá, yo quiero las manzanas y las peras y acepto. Yo sé que aquí están las manzanas y las peras, pero lo sé yo porque el filtro está ahí. ¿Cierto? Tendrías que saber tú que el filtro está ahí, entonces yo sé que ese manzana y pera, entonces no me detalla cuáles son las manzanas y cuáles son las peras. Es por eso que yo prefiero cuando trabajo un tema, tendría que ser muy acotado cuando es un valor específico, cuando siempre te están diciendo, no, yo siempre voy a ingresar un producto, ya, perfecto. Entonces, si siempre vas a ingresar un producto para ver uno solo, vas acá, deselecciona eso y le pones manzana y siempre sabemos que vaya a seleccionar a cada uno, se va a seleccionar manzana o se va a seleccionar pera. Entonces, ahí estaría la respuesta esa. ¿Cuáles son los valores de factura por producto? Aquí tengo el producto, acá está mi factura y aquí están los valores. Perfecto. Ahora, si lo quieres trabajar de otra forma, vamos acá y fíjate que yo aquí salió de acá de filas, salió el producto y se fue acá a filtro. Entonces tú dices, no sabes tú qué, lo que voy a hacer yo, voy a dejarlas todas y voy a tirar mi producto y lo voy a dejar acá al ladito. Lo deja aquí. Entonces tiene el producto, tiene el número de factura y tiene el total. Que es lo mismo que tienes acá. Incluso tú lo puedes cambiar de orden. Si tú quieres poner, puedes mover este para acá y tendríais los números de factura, pero se te produce un desorden. ¿Te das cuenta? Entonces el producto tendría que estar acá. Entonces tienes dos opciones, que maneje el producto aquí o arriba. Le dejo libre albedrío para que lo puedan trabajar. Por eso en el principio de la pregunta que tiene que ver cuando les dejo el comentario de tabla dinámica, que depende mucho de la interpretación y de cómo usted genera su informe. ¿Ya? Uno aquí lo guía, ya sabe, por ejemplo, que si quiere trabajar con un puro producto, lo tiro acá arriba, efectivamente, y el número de factura lo maneja acá. Yo lo voy a dejar en este caso así. Ya.
Entonces, ahí tendría su primer informe, perfecto, acá están dados los datos que usted puede, yo descliqueo uno aquí y desaparece acá, mire. Entonces, tengo que volver a cliquearlo para que me vuelva a aparecer acá, pero voy a tener que ordenarlo, ¿ya? Para que usted sepa. Entonces, este formato no es un formato estándar, igual como lo vimos en los gráficos, yo estoy acá, miren. Yo al presionar aquí, aparece automáticamente diseño. ¿Y qué hace diseño? Me permite, obviamente, darle un formato. Voy a trabajar con un diseño más o menos institucional que podría ser, todo lo he trabajado como en colorcito verde yo, así que voy a trabajarlo con, ese va a ser mi diseño institucional. Entonces, ahí tiene su primera tabla dinámica, ¿ve? Y acá usted puede, y esto ya los conoce, que son filtros, usted puede filtrar, entonces, no hemos hecho ninguna fórmula, miren, y ya tienen, por ejemplo, que los kiwis, son esa la factura, y cuánto se facturó en kiwi, 19.200.000. ¿Cuánto se facturó en manzana? 30 millones. ¿Cuánto se facturó en 19? Tenemos un total de 69 millones. O sea, y no hemos hecho ninguna fórmula. Perfecto, tenemos nuestra pregunta número 1 resuelta. Vamos a ir a nuestra pregunta número 2. Para desarrollar nuestra pregunta número 2, lo que vamos a hacer es ir a nuestra hoja donde están nuestros datos, que es esta. ¿Cierto? Porque tenemos la pregunta 1, volvemos a nuestra opción. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Marcar. Yo voy a volver a marcar, aunque está marcada, se van a ir a insertar, ¿cierto? Va a ser el mismo procedimiento, tabla dinámica, en otra hoja, perfecto, aceptamos, nos va a aparecer la misma opción, le vamos a poner acá cambiar nombre y vamos a poner pregunta-2. Ya, cambiamos el nombre y le ponemos, porque estamos respondiendo la pregunta-2. Y acá hacemos el mismo procedimiento. Ahora, si usted quiere trabajar acá, trabaje, si ya entiende y tiene una experticia, trabaje aquí con estos campos de tabla dinámica acá. De lo contrario, acostúmbrese acá y después agarra la experticia en el lado derecho. Presionamos acá, botón contrario, opciones de tabla dinámica, mostrar, diseño de tabla dinámica clásica, aceptamos y estamos acá. Perfecto. Tenemos nuestras dos, tenemos visión izquierda y tenemos visión derecha. Vamos a nuestra segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son los productos y sus valores por una bodega específica? O sea, nos está pidiendo los productos, los valores, pero lo que va a mandar aquí es la bodega. Entonces usted puede tirar producto, la bodega igual lo puede tirar al ladito. ¿Ah? Mire, tiramos la bodega acá, tenemos la bodega, tenemos el producto y su monto específico. Entonces, el valor de la factura. Ahí está. ¿Ya? Lo deshago para que tomen conciencia y lo volvamos a hacer. Dice, ¿cuáles son los productos? Tiro productos, afila. Y sus valores por una bodega específica. Bodega también la necesitamos, entonces voy a tirar la bodega al lado. Y esto después lo ordenamos. Y necesitamos, ¿cierto?, tener que el valor de la factura. Al momento que tenemos el valor, recuérdense que los valores, los formatos no se copian. Entonces voy a ir acá yo, y obviamente lo que hago siempre, botón contrario, el formato de la celda, ¿cierto? Y lo voy a poner en moneda. Les voy a comentar por qué lo trabajo aquí. Porque si lo trabajo acá, no me salgo de la opción de tablas dinámicas y no me voy a inicio. Entonces, trabajo dentro de todo el menú de tabla dinámica, por eso no me salgo. Entonces, retomando la pregunta, aquí podemos hacer algunos ajustes. Dice, ¿cuáles son los productos y sus valores por una bodega específica? Entonces, ¿usted cree que manda la bodega? Puede correr la bodega para acá y ahí le genera la bodega, los productos que tiene, y digamos el monto. Los montos no van a variar porque la sumatoria está clara. Ahora usted puede decir, ¿sabe qué? Voy a tirar la bodega a la parte superior. Entonces, con la bodega, voy a pinchar la bodega Linares, por ejemplo, y Linares le va a entregar productos de ese tipo de kiwi y pera. Por eso le digo, es igual, disculpen, voy a retroceder a la pregunta 1, es igual que la pregunta 1, que yo preguntaba por el producto. O sea, si usted el producto quería haberlo dejado arriba, consulta por el producto. Va a depender mucho del tema de interpretación. Entonces, si usted quiere, va a saber que siempre va a preguntar por una bodega específica, lo conserva de esta opción de bodega específica y pone todas, ¿cierto? Y ahí van a estar todas las bodegas. Y va a consultar por bodega. Ahora usted dice, no, yo quiero que la bodeguita quede acá. Entonces, aquí tiene la bodega, tiene los productos y tiene el resultado general de todo. Obvio, como es una planilla chica, tenemos los resultados inmediatos, pero si tuviera que tener un tema muy grande, lo trabaja en la opción de consulta. Entonces, lo puede dejar arriba o lo puede dejar abajo. Ya. Yo lo voy a hacer a diferencia del anterior,
¿cierto? Que los mostramos los datos, los voy a dejar como filtro, lo voy a dejar que la bodega manda. En la parte anterior también lo podría haber dejado que el producto mande, pero lo dejé visible. Ahora voy a revertir y voy a dejar que el producto mande. ¿Qué nos falta acá? ¿Cierto? Pinchar acá, y esto es un formato que lo vamos a cambiar en diseño, ¿cierto? Y vamos a ir a seleccionar, y ustedes saben que selecciono eso. ¿Ya? Y ahí tendría su pregunta 2. Entonces selecciono Rancagua y acepto, y eso. ¿Cuál es el problema de esto? Vuelvo a repetir que cuando usted tenga que seleccionar varios elementos, no les va a entregar cuáles son de uno y cuáles son de otro. Usted va a saber por el filtro nomás, para que usted sepa. Porque saben que son Linares y Rancagua, pero no le va a entregar aquí el detalle. Me imagino que ya se subentiende. Entonces seleccionamos esto y lo dejamos así. Entonces ahí tendríamos la pregunta 2. ¿Ya? Vamos a nuestra pregunta número 3. ¿Qué hacemos? Marcamos, está marcado, insertamos, tabla dinámica, una hoja de cálculo nueva, aceptamos, llegamos a nuestras dos opciones, botón contrario, opciones de tabla dinámica, mostrar, diseño de tabla dinámica clásica, aceptamos. Ya, nos encontramos con los dos y ya tenemos nuestra pregunta número 1 y 2 hecha, por ende tenemos que poner en nuestra hoja, cambiar el nombre y ponemos pregunta 3. Pregunta -3. ¿Ya? Pinchamos, miren, pinché y desaparecieron todos. Pincho encima y ahí aparecen mis opciones de lo que tiene que ver con los campos trabajados. Después dice, ¿cómo se clasifican los productos de acuerdo a su monto de facturación? O sea, tenemos dos campos, porque tenemos producto y tenemos cuánto es la facturación. Entonces nos vamos, tiramos producto acá y tiramos valor de la facturación acá. ¿Qué eso es? ¿Ya? Marcamos. ¿Qué voy a hacer yo? El formato de la celda. Sé que siempre tiene que ir trabajando esto, ¿ya? Entonces, la pregunta 3 dice, ¿cómo se clasifican los productos de acuerdo a su monto de facturación? Ya, cuando uno hace esta pregunta, usted puede decir, bueno, los montos de facturación los puedo clasificar. ¿De acuerdo a qué? De mayor a menor, si lo ve en número. Entonces, si lo ve en número, usted se va acá y pincha acá, es interpretativo. Usted le puede decir que voy a ordenar, ¿cierto? De mayor a menor, ¿cierto? Va a ir acá y lo va a ordenar, ¿cierto? Lo puede ordenar de la A a la Z o de mayor a menor. Vamos a ordenar aquí, ¿cierto? Ordenar de mayor a menor. ¿Cómo se clasifican los productos de acuerdo a su monto de facturación? Mira acá, y aquí le dice ordenar. Vamos a ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Ordenémoslo, ¿cierto? De la A a la Z, ¿cierto? Entonces de la A a la Z no sufre ninguna modificación. Vamos a ir acá y le vamos a poner ordenar de la Z a la A. ¿Ve? Y ahí se ordenó de la Z a la A. ¿Ya? Si nos vamos al total, ¿cierto? Vamos acá y vamos aquí a ordenar. ¿Cómo vamos a ordenar? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? De mayor a menor. Entonces se nos va a desordenar el producto, pero se nos va a ordenar los datos, entonces lo tenemos de mayor a menor. Entonces, en nuestra pregunta 3, cuando nos dice cómo se clasifican los productos de acuerdo a tu monto de facturación, bueno, del monto de facturación lo podemos ordenar de mayor a menor o lo podemos ordenar, ¿cierto?, de menor a mayor. ¿Correcto? Así se clasifica. Y si usted dijera, no sabes que lo voy a ordenar por nombre, igual lo podría, porque si igual se toma en base a la referencia al total de las facturas, porque no estoy preguntando si una factura es de tal monto, estoy preguntando el total, de acuerdo a su monto de facturación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo dejamos? Lo dejamos de mayor a menor. Entonces, basta con que pinchemos acá y ordenamos de mayor a menor. Y ahí están clasificados, o sea, está resuelta la pregunta 3. Perfecto. ¿Y qué nos falta? El formato, ¿cierto? En el fondo el diseño. Y ustedes trabajen el que estimen conveniente, el que más se adecúen a trabajar con ello. Yo estoy trabajando con este. ¿Ya?
¿correcto? Y obviamente vayan guardando el archivo, pues archivo, guardar, ¿cierto? Para que lo vayan generando. ¿Ya? Entonces, ahora vamos de nuevo a nuestra opción y vamos a resolver nuestra próxima pregunta, que ya es la pregunta 4. Entonces, insertamos tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, y ponemos acá, cambiamos nombre y ya ponemos pregunta 4. Pregunta guión 4. Y hacemos el nuevo procedimiento sobre nuestra opción. Opción de tabla dinámica, mostrar diseño de tabla dinámica clásica y aceptamos. Nuestra pregunta 4 dice, ¿cuáles son los dos productos con más facturación? ¿Ya? Entonces tiramos producto y tiramos su facturación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos acá? Marcamos el rango, lo mismo de siempre, ¿cierto? Moneda y eso. Pero nos está diciendo que cuáles son los productos con más facturación, cuáles son los dos productos con más facturación. ¿Ya? Entonces, al determinar esto, nosotros decimos, chuta, tengo 3 y tengo que poner 2. Fácil, usted se va acá, pincha acá, y eso es un filtro. Entonces, al momento de pinchar acá, acá dice filtro. Y en los filtros le dice poner los 10 mejores, y en vez de poner los 10 mejores, ¿se acuerdan a los filtros avanzados? Correcto. Y después le está diciendo cuáles son los dos productos con más facturación. Aquí tiene superiores y está inferior en caso que fuera menores. Ahí dice superiores, si gusta poner los 10, los puede trabajar o sencillamente los borra, ¿cierto? Y pone 2. ¿Cuáles son los productos con más facturación? Ahí, superior 2, en base a los elementos, ¿cierto? Porque no estamos trabajando por ciento y suma, sino que son los elementos y suma del valor de factura a aceptar. Y aquí le generó los con más facturación y ahí le dice un filtrado. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los productos con más facturación? Deshago, ¿cierto? Arriba, va acá y pone la opción de filtro, pone los 10 mejores. Acuérdense que puede poner menores igual. Puede seleccionar acá, lo vamos a seleccionar 2 o lo puede digitar. No se mueve los elementos y suma el valor de factura. Y ahí está. No hay opción de diseño y trabajo con mi formato. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, si ustedes se ponen a pensar todo lo que sufrieron con las fórmulas, todo lo que trabajaron, ¿cierto? Con el tema de los sí, de los filtros, del autofiltro, se ven hoy en día, digamos, diciendo, oye, pero aquí no he hecho nada y me calcula todo. Sí, claro, pero es que necesitábamos tener lo otro para llegar a esto. Ahora miren, no está en la guía, pero lo voy a agregar, se me ocurrió en este momento. Dice cuáles son los dos productos con más facturación. En esta misma hoja, para que trabajemos en la misma hoja, vamos a hacer los dos productos, pero con menos facturación. Entonces yo aquí le voy a poner esto, 2 con más facturación, que es la pregunta 4, ¿cierto? Es la pregunta 4. Pero aquí vamos a poner los dos con menor facturación. Entonces lo vamos a hacer en la misma hoja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tan sencillo como vamos a ir a insertar tabla dinámica. La hacemos en esta misma hoja, ¿ves? Pero nos dice que vamos a marcar el rango, a diferencia de lo anterior que nosotros marcábamos el rango. ¿Dónde está el rango? Entonces yo pincho acá, MVD, y marco el rango. Y aquí nos dice, hoja de cálculo existente, perfecto, y aceptamos. Tenemos esta opción de acá, botón contrario, ¿cierto? Ya sabe lo que tiene que hacer aquí, opción de tabla dinámica, mostrar, diseño de tabla dinámica clásica, aceptamos, y sabemos lo que tenemos que tirar. Tenemos que tirar producto y tenemos que tirar el valor de la factura. Ya, aquí, fíjense, nos dio este problema. ¿Pero por qué nos dio este problema? Porque recuérdense que este aparece cuando nuestra celda es más pequeña que nuestro valor, claro, porque esto de acá no lo tenemos con el formato peso. Entonces, le damos esto, le damos el formato de celda, le ponemos moneda y ya automáticamente nos va a quedar de la misma opción que el otro. Entonces, ahora aquí vamos a poner 2 con menor facturación.
para que, efecto de ejercicio, ¿ah? Para que vean que en el fondo, ¿cierto? Facturación. Entonces, lo agregamos dentro de nuestra pregunta 4. Entonces usted va acá, botón contrario, aquí vamos a poner, vamos a filtrar los 10 mejores, pero no son los inferiores. Entonces aquí borramos y le ponemos los dos más bajos y aceptamos. Y los valores son distintos. ¿Ve? Ahí están los dos. Y lo que nos falta es el formato, ¿no? Bueno, el diseño y el que usted sabe que yo estoy ocupando. ¿Qué es eso? En realidad estaba ocupando el otro, ¿eh? Me confundí que estaba ocupando el más clarito, que era ese. Ese. El otro más, ese. Ese. Perfecto. Entonces, ¿ve? Tiene los con menos facturación y los con más facturación. Hicimos las dos opciones y aprovechamos de insertar en la misma hoja. Ya, perfecto, vamos a nuestra pregunta 5. Nos vamos acá, tenemos nuestro rango marcado, insertamos, tabla dinámica, ahora sí seguimos trabajando en otra hoja, nueva hoja de cálculo, perfecto, aceptamos. Llegamos a este mismo menú y ya el proceso que ustedes conocen. Botón contrario, opciones de tabla dinámica, mostrar, diseño de tabla dinámica y aceptamos. Ya, yo le hice esto. ¿Qué se me olvidó? Ah, cambiar el nombre de la hoja. ¿Qué pregunta es? Es importante, ¿eh? Es importante porque yo de acuerdo a esto, ¿cierto? Sé qué respuesta o qué informe estoy sacando. O sea, en este caso ustedes tienen una guía. Esta guía la estamos respondiendo por pregunta, pero por ejemplo usted dice ya, informe de presupuesto, informe de máximos presupuestos, informe de fechas, ¿cierto? Entonces, más es importante para que no abajo no le genere hoja 1, hoja 2, hoja 3, hasta la hoja 10, no se acuerden qué hoja tiene el respectivo informe que le están solicitando, o que quiere hacer. Nuestra pregunta 5 dice, ¿cuál es la facturación de un producto por un trimestre determinado? Y luego realizar este mismo procedimiento, pero mensualmente. O sea, lo tenemos que realizar por trimestre y por mes. Ya. Primero tenemos que ver qué nos está pidiendo. ¿Cuál es la facturación de un producto? Entonces necesitamos producto y la facturación del producto. Siempre uno tiene que ir descartando. Ya, esto ya sabemos, ya tenemos todos los datos, el formato de la celda que tenemos que tener, ¿cierto? Que es número, moneda, y aceptamos. Perfecto. Entonces dice, ¿cuál es la facturación de un producto? Ya, tenemos la facturación y tenemos el producto. En forma trimestral, ya, pero no tenemos, si nosotros nos vamos, yo tengo la pregunta 5, nos vamos acá, no tenemos fechas nomás, pero no tenemos trimestres, no tenemos meses, hay que extraerlo, chuta, es complicado. Vamos a irnos acá, pero vamos a tirar fecha acá, necesitamos la fecha sí o sí, porque la fecha nos va a terminar el semestre o el trimestre. Entonces usted tira la fecha acá, la vamos a tirar al lado de producto, y ahí tenemos producto y fecha de embarque. Y nos dice que esto tiene que estar, ¿cierto?, trimestralmente. Bueno, aquí cuando usted tiene que modificar la fecha, usted se va a la fecha que es el campo de embarque, pincha el botón en contrario y acá se va la opción, así como trabajamos con los filtros y ordenamos las anteriores, aquí usted se va a la opción de agrupar. En agrupar les va a entregar incluso que usted puede trabajar por un rango de fecha. En este caso yo las voy a conservar, pero si usted en algún momento tiene que trabajar de esta fecha hasta otra fecha, lo hace aquí. ¿Ya? Aquí me tiene contemplada toda la fecha de la planilla. Y le dice, lo podemos hacer de las dos formas, porque dice que está por meses. Ya pongámosle meses, pero dice que es por trimestre. Entonces, pincho trimestre y deselecciono meses y pongo aceptar. Entonces, ahí le genera por trimestre. ¿Ya? Incluso usted el trimestre lo puede tirar a la parte superior, entonces aquí tendría lo mismo que hemos visto siempre, los trimestres, por ejemplo, en el trimestre 2 que tuve, eso, ¿ya? Entonces ahí tendría, ¿cuál es la facturación de un producto por trimestre? Bueno, ahí te lo tiene claro. En el trimestre el producto tanto y se facturó tanto. ¿Ve? Perfecto. También lo puede hacer. O sencillamente los dejo todos y tiro la fecha de embarque acá. Y me está pidiendo también que luego realizar el mismo procedimiento, pero en forma mensualmente. Entonces pincho acá, botón contrario, agrupar, y le agrego el mes. Y ahí tengo los dos.
tengo el trimestre y tengo el mes. Entonces usted podría decir, mire, voy a tirar el mes arriba, tengo todos los fechas, voy a tirar el mes de marzo, a ver cómo me fue en marzo. Marzo tengo solamente Kibu que pertenece al trimestre 1. Entonces, usted saca el filtro de acá, pone todas, acepta y tiene, puede poner el mes ahí, y tiene el mes, el trimestre, puede poner el trimestre acá, y usted se va manejando ahí, ¿ve? ¿Ve? El trimestre lo puede tener acá. Tiene el producto, el trimestre, la fecha y tiene toda la información. Pero estos valores los maneja usted. O sea, por eso les digo yo que la interpretación, cómo va a querer manejar sus datos. A mí el tema del filtro acá abajo, acá arriba me cuesta un poco porque cuando son grandes datos, cuando uno filtra por dos o más datos, la única forma de saber cuáles son el resultado, ¿cierto? Es ir a ver mi filtro. Entonces, es por eso que yo lo dejo libre albedrío, pero yo le entrego la herramienta para que ustedes trabajen. Entonces, aquí tiene la respuesta 5, sí, perfecto. Y todo se hace con el famoso botoncito de agrupar. Acuérdense, hemos trabajado el ordenar, el filtrar, el agrupar. ¿Ya? Entonces, vamos a ir aquí y a nuestro diseño, por supuesto, nuestro diseño, que cada uno tiene su diseño estándar. ¿Ya? Ya. Antes de pasar a la pregunta 6, importante que usted de repente hace una modificación en la base de datos. Por ejemplo, vamos a poner que tenemos 3 millones y medio en pera. Y yo a este le voy a poner, por ejemplo, 12 millones. Voy a modificar. Si usted pone 12 millones en peras, fíjense que ninguna de mis opciones tiene, ¿cierto? No ha cambiado el valor, sigue los 69 millones 356. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? En alguna de las tablas dinámicas, pinchar el botón contrario y poner la opción de actualizar. Mire, nosotros tenemos en nuestra primera pregunta 69 millones 356 en total de opciones, en total de ventas, de facturas. Pero nosotros le sacamos 3 millones y medio y le pusimos 12 millones. Entonces tengo que poner actualizar. Mire, al poner actualizar, se actualizó todo. Y se actualizan todas mis planillas. Entonces, si usted hace una modificación en la base de datos, tiene que irse a alguna de las planillas y poner actualizar y se actualizan los datos en todo. Ahora, esto es lo bueno de esta versión de las últimas versiones de Excel, de tabla dinámica, porque les comento, yo que ya tengo tiempo trabajando en planilleo, yo les tengo que comentar que de profesión soy ingeniero civil en informática. Ahora puse los 3 millones y medio, miren, y me voy a ir a la pregunta 1 y dice los 77. Sabemos que son 66, entonces actualizáis y quedan los 69 millones, que eran los que estaban trabajando. Y en todas se genera lo mismo. Entonces, cuando usted modifique un dato, lo modifica acá y actualiza. ¿Por qué volviendo a la relatoría? Digamos, es porque en las antiguas versiones de Excel usted si hacía 10 tablas dinámicas tenía que ir actualizando hoja por hoja. En cambio en esta usted actualiza en una y se actualizan todas. Por eso son las versiones. Las distintas versiones van mejorando y van trabajando en esto. Fíjense que aparte la pregunta 5 nos generó, cuando nosotros pinchamos acá, nos generó la opción de trimestre. Nos generó la opción de trimestre. Meses lo deja estándar, pero trimestre porque meses pertenece al rango fecha, entonces lo asume. Pero trimestre ya nos generó, o sea, ya la tenemos para ir a tirarla en cualquier momento a nuestra tabla dinámica. Vamos con nuestra pregunta número 6. Aquí son varias en una. ¿Cierto? Vamos a insertar tabla dinámica, nueva hoja, lo mismo, botón contrario, opciones de tabla dinámica, mostrar diseño de tabla dinámica básica y aceptamos. Y tenemos ahí nuestra opción de tabla dinámica. Y vamos a nuestra pregunta 6. Nuestra pregunta es determinar la cantidad de factura emitida por cada producto. Cantidad de facturas por producto. Entonces yo voy a tirar producto y miren lo que voy a hacer. Voy a tirar el valor de la factura. Ya. Lo voy a dejar así nomás. ¿Por qué dijo el profe va a tirar el valor de la factura? Porque este valor de la factura, acuérdense que en este campo, voy a deshacer aquí, que pertenece al campo de columna, estos valores se pueden contar, se pueden sumar, es lo único, en este campo, que son los valores, vuelvo a deshacer, siempre suma, pero usted puede hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a contar. Lo primero dice determinar la cantidad de facturas emitidas por cada producto. Entonces, yo, este valor de suma, ya sé cuánto es, pero lo voy a contar. Para eso, miren, voy a presionar el botón contrario
y voy a hacerlo de la siguiente forma. Les voy a mostrar, dice, resumir valor por qué. Dice que suma, entonces dice recuento y me lo transformó en valores. Repito, usted presiona el botón contrario y estoy con tanto. Entonces, le quiero mostrar esta opción primero, resumir valor por recuento. ¿Cuál es el problema? Que me los va a contar, pero esto no le puedo, le tengo que ir aquí y cambiar el nombre, ¿ven? Entonces, lo que vamos a hacer aquí es dejarlo inicialmente con el formato peso para tener una referencia. ¿Ya? Lo vamos a dejar con el formato de celda, lo vamos a dejar con peso y con sobre ese vamos a ir trabajando, ¿ya? Para que vean. Entonces tenemos moneda y vamos a ir acá. Entonces ahora voy a contar esto, de estos 19.200.000, ¿cuántos son en factura? Entonces usted sabe que este es el campo que nosotros podemos ir cambiando. Entonces yo tiro el valor de la factura, lo voy a dejar acá. Y le va a generar dos, pero sabemos que uno suma y el otro lo vamos a contar. Entonces sobre el primero, hacemos un doble clic y aquí dice suma de valor de factura, entonces vamos a poner acá total factura. Y ese está sumando. Aceptamos. Y ahí está. Y este otro, ¿cierto? Lo vamos a contar y lo vamos a cambiar. Pero yo les comentaba que, miren, si yo voy acá, presiono el botón contrario y le pongo resumir valor por y lo recuento, voy a tener que ir a cambiar el nombre de nuevo. Entonces, por eso que yo prefiero hacerlo de esta forma, que usted vaya aquí, haga un doble clic sobre el nombre y aquí lo cambie, ponga el recuento porque aprovecha de cambiarle el nombre. Entonces, le pone aquí usted cantidad. Voy a ponerle C de cantidad factura, ¿ya? CF de cantidad factura. Acepto y me dice que mi cantidad de factura es esa. Entonces solamente tengo que sacar el formato. ¿Por qué? Porque eso es número. Acepto. Entonces, igual puede modificar el título. Doble clic, está contando, ¿cierto? Ojo que aquí dice recuento, pero va a depender de la versión de Excel. En otra parte puede decir cuentar, ¿ya? Entonces vamos a escribir factura para que quede más completo. ¿Sí? Eso me gusta escribirla con más minúscula que mayúscula. Cantidad factura. ¿Ya? Y aceptamos. Perfecto. Y esto lo puedes entrar, perfecto, no hay problema. Ya. Entonces ahora nos está diciendo, después quiere que calculemos el promedio. O sea, contamos ahora el promedio. Bueno, hacemos lo mismo, tiramos el valor de la factura, lo tiramos acá al ladito. Pero aquí, ahora que vamos a sacar, doble clic y vamos a sacar el promedio. Aquí está el promedio. Entonces le ponemos arriba pro y le ponemos eso, factura. ¿Ya? Y aceptamos, mire. Y tenemos el promedio de factura. O sea, en Kiwi tenemos 19.200.000. Hay un total de 3 facturas y el promedio de la factura suma 6.400.000. ¿Ven? Y no hemos hecho ningún promedio, no hemos calculado ninguna fórmula, no hemos ocupado. Se da cuenta que solamente extraer datos e ir conociendo un poco el tema. Y finalmente, y la factura con mayor monto emitido. O sea, de esos 19 millones tengo 3 facturas, tengo un promedio de 6.400.000 y me están pidiendo el mayor monto emitido por factura. O sea, el máximo. ¿Qué hago? Tiro el valor de la factura, lo tiro acá y hago un doble clic acá. Repito, si usted trabaja esto y le pone resumir valor por promedio, se lo va a dar. Se lo va a dar. Pero va a tener que ir a cambiar el nombre de nuevo. Entonces, por eso es preferible que usted haga un doble clic acá y aquí tiene para cambiar el nombre y seleccionar. ¿Qué nos está pidiendo? El máximo. Entonces, ahí usted pone max factura. Perfecto. Por más. Y ahí está. Perfecto. Entonces llegamos a un entorno de que tenemos producto, tenemos los kiwis. El total de la factura de los kiwis fueron 19.200.000 que fueron en documentos físicos 3. De esos 3, el promedio de esas 3 facturas nos suman 6.400.000 y el máximo de la factura que tenemos son 19.200.000. Perfecto. Y así puede ir sacando.
¿Se da cuenta? Y no hemos hecho ninguna fórmula. Entonces, si usted se pone a pensar, el trabajo es continuo, pero hay que saber los conceptos anteriores como para llegar a esto. Entonces, pinchamos acá y le doy el diseño respectivo, ya que tiene que ver con esto. Perfecto. Y ahí tenemos nuestra, y miren, no le haya cambiado el nombre de la hoja, entonces aprovechamos de cambiar el nombre antes que se nos vaya, ¿cierto? Pregunta 6, para que vean que uno siempre tiene que estar pendiente de, de las respuestas que va dando, porque si no después se confunde. Entonces ahí tenemos varios datos trabajados. Y por último nos vamos a nuestra pregunta 7. Y nuestra pregunta 7 es, miren chicos, dice, mostrar el detalle de un valor total de un producto o bodega determinado en base a cualquier trabajo de tabla dinámica realizado en la planilla. Usted determina un monto y le genera una hoja automática de dónde viene ese monto y el detalle de ese monto. En esto mismo lo puedo hacer. Puede hacerlo aquí, puede hacerlo en cualquier opción. Por ejemplo, seleccionemos nuestra misma pregunta 6. Seleccionemos un monto, los 30.456.000, yo voy a hacer un doble clic, miren. Y ¡fum! Desapareció la hoja y tengo aquí hoja 7. Cambio nombre, le pongo pregunta 7. ¿Por qué? Porque yo fui en mi pregunta 6, que incluso la puedo mover para acá. Vamos a mover mi pregunta 6 para acá. ¿Sí? Yo me pregunta 6 dije, esos 30.456.000, ¿de dónde provienen? Y me dio la respuesta, hice un doble clic y me generó la pregunta la 7. Incluso yo le puedo dar acá el formato de moneda, ¿cierto? Y me va a decir que ese valor, ¿cierto? Viene de estas bodegas, estos son puras manzanas, estas son las fechas de embarque, el número de facturación, la factura. Y eso solamente presionando en el valor. Sé que son manzanas, pero por ejemplo, no sé los números de factura. Acá tengo los números de factura y tengo las fechas de embarque. Entonces, eso es la pregunta 7. Dice, mostrar el detalle de un valor de un producto o bodega determinado. Aquí están las bodegas, son manzanas, distintas bodegas. Y le entrega un resumen. ¿Qué me falta? Obviamente, eso le va a pasar por cada vez que ustedes hagan un doble clic sobre un monto. De forma veloz se le va a aparecer otra hoja abajo y le va a entregar el resumen de dónde viene ese monto. Si yo tengo que sumar esto nomás, ¿cierto? Yo basta con que sume esto aquí, ¿cierto? Y me voy a una autosuma, me dice 30.446.000. Me voy aquí, 30.446.000, 456, perdón. 30.456.000. Y esto me falta trabajar el diseño que tengo que tener en esto, ¿cierto? Y me voy a mi opción D, que es la que tengo siempre yo, que es esta. Y ahí ya tengo mi resumen. ¿Se dan cuenta que va a depender mucho de la interpretación de los datos? Este lo podemos dejar en color blanco para destacarlo. Correcto. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que se ha visto, hemos respondido 7 preguntas en base a tabla dinámica, lo cual requiere mucho de interpretación y de usted cómo quiera manejar los datos, ¿cierto? Como lo vimos en nuestra pregunta 1, ¿cierto? Que no sabíamos si trabajarla en filtro o no, que lo deje de libre albedrío. Después la pregunta 2 vimos el tema del filtro arriba. Y lo importante que es trabajar con la ayuda de las tablas dinámicas para terminar en los procesos que tienen que ver con específicamente ayuda para que sabemos qué es lo que da fila, qué es lo que da columna, porque llegar a esto de acá, lo que está en el lado derecho es fácil. O sea, uno aquí ya después agarra la expertise y sabe. Y también lo principal que vimos en la pregunta 6, que independiente que los valores se sumen, estos valores también se pueden contar, se puede sacar el valor máximo, ¿cierto? Como en este caso, se puede sacar el promedio. Es decir, no tan solamente los valores se sumen, pero siempre uno tiene que tener claro cuál es aquel campo que se determina que trabaje en base al tema de el trabajo directo del valor que se tiene que multiplicar, sumar, porque fecha no lo puedo sumar, el número de factura tampoco lo puedo sumar y tener claro que el valor que se va a tirar es el adecuado. Bueno, estimados, un paso más, ya casi a punto de terminar, para seguir con un tema de posteriormente, en otra instancia, se va a ver todo lo que es, esto va a tener que ser repasado, ¿cierto? Pero vamos a tener que ver el tema de campos calculados, trabajar con campos calculados y trabajar con transformación de valores a porcentaje, que es un tema un poquito más complejo que esto, pero ya con esto están en instancias perfectamente de poder desarrollar sus informes. Entonces, que tengan un buen día y espero que les haya servido este trabajo. Que tengan ustedes todos
un grato día de trabajo.